Bendiciones, bienvenidos a tu canal Conversando con propósito, diálogos que transforman vidas. Hoy nos sumergimos a uno de los misterios más sublimes del cristianismo. Vamos a hablar acerca de la kenosis de Cristo, un término que define un momento en el que el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, el Rey del universo, decidió despojarse de su gloria para vestirse de nuestra fragilidad. Pero para entender este vacío que nos llenó a todos, nos acompaña nuestro pastor, amigo y mentor, Alberto Panameño, quien es pastor de la Iglesia de Dios Mundial, filial Sitio Grande, supervisor también de nuestra misión. Así que, pastor Panameño, es un placer tenerlo en este su canal, Conversando con propósito. Por el Señor, bien, nos sentimos pues alegres, muy motivados también por estar en este lugar, esperando de que este video pueda llegar a más audiencia, a muchas personas que puedan entender parte de lo que es la kenosis. Y me siento privilegiado, como ya lo dijo nuestro hermano McKeever. Soy pastor de la Iglesia de Dios Mundial en el Cantón Sitio Grande, y también pues por la misericordia del Señor estamos como supervisor del distrito número 5. Así que me siento honrado, hermano Maki, estar aquí con usted, esperando también, ¿verdad?, que esta conversación sea muy amena, sea una conversación que nos lleve a más profundidad, pero también que nos lleve a vivir. Amén. Porque lamentablemente, ¿verdad? A veces en los círculos académicos de estudio prácticamente solamente se da enseñanza, pero no vivencia. Entonces creo que la palabra del Señor sí es muy teológica, y es muy hermoso aprender de teología, pero también hay que vivirla. Hay que saber cómo llevar a la práctica la kenosis, porque la meta debería o debe de ser, o lo que buscamos es eso, poder llevar a la práctica, ¿verdad?, este hermoso estudio. Así que me siento privilegiado, le felicito también. Quiero felicitarle por este espacio muy, muy hermoso. Les invitamos también a todos aquellos que todavía no se han suscrito, que lo puedan hacer. Ahí estamos, ¿verdad?, con nuestro hermano McKeever, procurando llevar un poquito más del conocimiento de la palabra del Señor. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Así que no se desconecte, siga con nosotros en Conversando con propósito, que pronto descubrirá ese tema tan maravilloso de que la kenosis de Cristo. Bendiciones. Continuamos con nuestro programa Conversando con propósito. Como ya sabemos la dinámica de nuestro programa, pues yo le presento las preguntas a nuestro pastor y él pues en su conocimiento y todo el proceso que él ha obtenido para poder entender este tema tan maravilloso, él nos va a compartir de lo que él sabe. Pastor Panameño, para sentar las bases acerca de este tema tan hermoso, ¿qué significa la palabra kenosis y cuál es su origen etimológico? Bien, quizás hay varios aspectos primero que dejar sentado antes de entrar a ese punto importante. Y es de que hablar de la kenosis no es un tema tan popular ni tan conocido. Lamentablemente, ¿verdad? En los púlpitos, quizás me atrevería a decir que son pocos los pastores que se han parado en el púlpito a explicar qué es la kenosis, porque prácticamente la kenosis es un término, ¿verdad?, cristológico, o sea, es un término de la rama de la teología. En la rama de la teología hay una parte que se le llama la cristología. Entonces, la cristología tiene la parte de la kenosis. Entonces, no es que sea un tema tan conocido por el cristianismo. O sea, el cristianismo es más. Muchas personas probablemente sea la primera vez que vayan a escuchar el término kenosis, o que vayan a oír un estudio o una enseñanza acerca de la kenosis. Entonces,
hay que tomar en cuenta eso. Lo primero es que no es que desde los púlpitos se enseñe la kenosis de manera popular, no es tan popular. Lo segundo, que es un término cristológico, o sea, estamos hablando de la kenosis de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Entonces, yo siempre he creído de que como hay temas de círculo académico, hay temas que tal vez las personas que han estudiado teología, que asisten a un instituto bíblico, leen tal vez, ¿verdad? Algunos libros de teología académica podrían entender un poquito o mucho también, ¿verdad? Podrían entender bastante el término kenosis, pero prácticamente el grueso de nuestros cristianos, el grueso de la cristiandad, probablemente no hayan oído el término. Entonces hay que tomar en cuenta también que al hablar de la kenosis vamos a procurar hacerlo de una manera sencilla. O sea, no nos vamos a ir a términos académicos profundos y la gente vaya a quedar siempre igual, ¿verdad? Desde como comenzó el video o comenzaron viendo el video sin entender y al finalizar el video no entendieron nada, ¿verdad? Entonces no va a ser productivo. Entonces, quería dejar eso bien en claro, que no es que sea un término conocido, no es un término tan conocido por el grueso de la cristiandad, son pocos las personas que lo conocen, pero estamos aquí pues para hablar un poquito de lo que es la kenosis. Vale, entonces comenzamos, ¿verdad? Haciendo la definición y el origen etimológico de la palabra kenosis. Dicho sea de paso, hay que decirlo que la palabra kenosis aparece en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. O sea que la kenosis es tomada de la carta del apóstol Pablo del capítulo 2, verso 5 en adelante. Ahí es donde aparece la palabra kenosis. Y como nosotros bien sabemos que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, desde Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Prácticamente lo que nosotros tenemos, la palabra kenosis, es una palabra griega, o sea, es de origen etimológico griego, ¿verdad? Entonces, la palabra kenosis es una palabra griega que significa prácticamente dos cosas. No es tan complicado entender el término, o sea, la etimología no es tan complicada, porque la palabra kenosis, al traducirla del griego al español, significa dos cosas. La primera es que significa hacer vacío algo. O sea, en otras palabras es hacer que algo estar lleno, vaciar. Y la otra manera de traducir la palabra es el vaciamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que algo se despoja de algo. Entonces, la palabra que no sí quiere decir hacer vacío, despojarse. Y eso lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En el capítulo 2 se los voy a leer y les voy a demostrar dónde es que aparece la palabra kenosis. En el versículo 5, este himno está en la carta a los filipenses, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojar es la palabra kenosis. Esa es la palabra kenosis. La palabra despojar es de donde se deriva del término kenosis. Entonces, la palabra kenosis que aparece en el original griego de Filipenses capítulo 2, que está en el versículo 7, lo que significa es despojarse, como lo ha traducido la Reina Valera, o vaciarse. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que estamos hablando del despojarse o del vaciamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ¿qué implica esto? No implica, y hay que dejarlo bien claro, no implica que Jesús dejó de ser Dios. Eso hay que dejarlo bien claro. O sea, no es que Jesús dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios. Desde que uno habla del vaciamiento, cualquiera se le podría venir a la mente pensar de que Jesús dejó
de ser Dios y él no dejó de ser Dios, sino que estamos hablando de su autolimitación voluntaria, de sus atributos divinos al encarnarse. De eso estamos hablando del término kenosis, que es una palabra griega, que lo que significa es vaciarse o hacerse vacío. Ahora, un dato importante sobre la carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Si usted tiene la Reina Valera, pues lamentablemente no se va a dar cuenta, pero si tiene otra versión, sea la NBI, o sea, incluso la Reina Valera 2020, que es la más moderna que hay, usted se va a dar cuenta que ese versículo aparece como himno. Esos versículos aparecen como himno, porque resulta que ese es un himno. O sea, ese es un cántico de la iglesia primitiva. Y siendo honesto, no es que la kenosis la inventara el apóstol Pablo, no es algo que inventara el apóstol Pablo. La kenosis, hablar de la kenosis es hablar de unos términos teológicos, pero que la iglesia primitiva ya manejaba. O sea que Pablo lo único que hace es tomar el, el, el canto de la iglesia primitiva y lo incluye en su carta. Porque mucha gente dice, ¿verdad? Que es Pablo quien está hablando de la kenosis. No, Pablo lo que está haciendo es repitiendo lo que la iglesia primitiva ya enseñaba. O sea, la iglesia primitiva enseñaba ya el término kenosis, el término de que Jesús se vació, que Jesús se despojó. Es más, ellos hasta lo cantaban. Lo que nosotros tenemos en el capítulo 2, verso 5 en adelante es un himno antiguo de la iglesia primitiva, que lo único que el apóstol Pablo hizo fue incorporarlo, lo incorporó a la carta, pero no es un término paulino, sino que es un himno y término de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Qué bendición de verdad, pastor, el poder comprender en esencia este tema. Es un tema profundo, ya él lo decía, pero nosotros tratamos de llevar al oyente pues a que él pueda irse familiarizando con este tipo de temas para que pueda ir creciendo en su fe, pueda ir formando bases firmes para que no haya nada que lo pueda alejar del camino del Señor. Pastor, teniendo ya la comprensión de la palabra, y usted nos hablaba de Filipenses capítulo 2 versículo 7 donde aparece la expresión kenosis o el despojarse. ¿Qué fue exactamente lo que dejó atrás nuestro Señor Jesús al encarnarse? Ok, bien. Antes de contestar la pregunta que nuestro hermano Maquiver hace, también nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, de que la kenosis de Jesucristo que aparece en Filipenses tiene tres propósitos fundamentales que también hay que tomarlos en cuenta. Primero es enseñarnos la humillación. Lo segundo es enseñarnos a despojarnos. Y lo tercero es enseñarnos obediencia. Entonces, se me había escapado decirle eso de que esos tres propósitos de Pablo al incorporar el himno a la carta a los filipenses es enseñarnos a humillarnos, porque él lo va a decir, ¿verdad? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. O sea, la idea no es solamente enseñar teología, no solamente enseñar un campo teológico, sino es llevar a la práctica. O sea, ¿qué aprendo yo de la kenosis? Y lo que yo aprendo de la kenosis de Jesús es que Él nos enseña a humillarnos, Él nos enseña a despojarnos y Él nos enseña a obediencia. Ahora, otra cosa importante sobre la kenosis, y es que el despojo de Cristo es un despojo voluntario. Vamos a dejar eso claro. No es, hermano, que la kenosis del Señor que sea impuesta por el Padre. O sea, no es el Padre imponiéndole a Jesús que se despoja. No, 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 no. Si leemos el versículo dice, sino que se despojó. No dice lo despojaron, ¿verdad? O sea, no es un acto a la fuerza, no, no, no. No es un acto impuesto por el Padre, ni tampoco es impuesto por el Espíritu Santo. El versículo 7 dice, sino que se despojó. Entonces estamos hablando que es un despojo voluntario. O
sea, es un acto libre, es una decisión consciente. Él sabía lo que estaba haciendo y también es una iniciativa soberana de él. Hay que entender eso porque alguien podría pensar de que fue el padre quien lo despojó, de que fue el padre quien lo obligó, porque a eso vamos a concluir. O sea, la conclusión llegará a eso, que el despojarse debe de ser un acto libre, un acto voluntario, no impuesto, porque a Jesús no se lo impusieron. O sea, a Jesús el Padre no le impuso que se despojara, sino que el versículo 7 dice que él se despojó a sí mismo. Fue él, fue una decisión personal. Amén. Ahora, ¿en qué consiste el despojo voluntario de Cristo? O sea, en otras palabras, ¿en qué consiste que él se despojara, que él renunciara a muchas cosas? Ahora, el despojo de Cristo se manifiesta prácticamente en 4 niveles teológicos fundamentales. Espero dejarlo claro. Primero, que no es un acto que el Señor le haya, que el Padre se lo haya obligado, sino que es un acto voluntario, personal. Y ya solo eso debería de motivarnos a darle gracias, a darle la adoración, porque no es que solo impuso el Padre, sino que Él decidió. Fue una decisión de Él. Ahora, ¿de qué? ¿De qué se despoja el Señor? Y yo lo traigo pues en 4 aspectos importantes. El primero es que el Señor renuncia a la manifestación visible de su gloria. ¿Qué, en qué consiste el despojo? El despojamiento voluntario de Cristo. Número 1, que Jesús renuncia a la manifestación visible de su gloria. Cristo poseía gloria eterna con el Padre en la eternidad. Y eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 5. Vamos a leerlo, vamos a escudriñar ese versículo. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, prácticamente nuestro Señor Jesucristo oculta su gloria, la oculta. En su humanidad, nadie lo vio en realidad como Él era. Entonces, nadie vio a Cristo cuando Él anduvo aquí, que se hizo carne, que se humanizó, que se hizo hombre. Prácticamente Él oculta la gloria que Él tiene, porque en su humanidad, toditas las personas que lo vieron, unos pensaban que eran un maestro, otros pensaban que era un gran profeta, otros pensaban que era un gran hombre de Dios, pero realmente nadie lo vio a Él en esencia como Él era, porque su carne cubría. Voluntariamente el Señor había decidido ocultar esa gloria poderosa, porque yo digo, y este es mi punto de vista personal, probablemente nadie hubiera soportado estar a la par del Dios Santo, como lo es Él. Su gloria extraordinaria prácticamente se hizo invisible. Tal vez, digo yo, lo más cercano de la vez que se vio la gloria de Cristo en carne como Él estaba, fue el día de la transfiguración. Tanto es así que el apóstol Pedro, Santiago y Juan se espantaron y se maravillaron cuando vieron a Jesús transfigurado, glorificado, porque fue un destello que ellos vieron de la gloria poderosa que Cristo tenía. Pero cuando Él decide despojarse, Él decide ocultar esa gloria. Por eso que usted va a ver que las personas lo miraban a Él no como realmente Él era, no realmente como Él fue. Porque oiga lo que le voy a decir, cuando Juan lo ve en gloria, en Apocalipsis capítulo 1, Juan que había caminado con el Señor Jesús, Juan que se había recostado en el pecho del Maestro, Juan que había vivido y había caminado y había comido y había visto a Jesús. Pero el día que lo ve manifestado en gloria, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, la palabra del Señor dice que él cayó como muerto. O sea, cuando vio la magnitud de la gloria del Hijo de Dios.
y él cae como muerto. Entonces, lo primero que aprendemos y que vemos en el despojo es que Jesucristo renuncia a la manifestación visible de su gloria. En segundo lugar, también consiste en asumir, ¿verdad?, su plena condición humana. O sea que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo Eterno, asume verdadera humanidad con todas sus limitaciones, todas las limitaciones humanas. Aquí hay que dejar bien claro que muchas personas de sectas religiosas, al hablar de la kenosis del Señor, al hablar del despojamiento de Él y asumir la condición plena, la condición humana plena, mucha gente considera que no es así. Por ejemplo, hay una secta religiosa que enseña que nuestro Señor Jesucristo no fue 100% hombre, sino que Él tuvo apariencia de hombre. Ahora, eso no es lo que la palabra del Señor enseña. La palabra del Señor enseña claramente que Él fue 100% hombre. ¿Por qué? Porque Él asume la plena condición humana. Usted lo puede ver si usted lee los evangelios, los 4 evangelios, desde Mateo hasta Juan, usted se da cuenta que es donde descansa el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, sus obras, sus dichos, sus palabras, sus acciones, todo lo que Él hace. Usted se da cuenta que al leerlo, el Señor Jesucristo asume una condición humana y asume todas las limitaciones que el ser humano tiene. Entre ellos, usted va a ver a Jesús cansado, lo va a ver al Señor sediento, lo va a ver al Señor con hambre, lo va a ver con dolor, lo va a ver sufriendo, lo va a ver incluso hasta vulnerable. Eso es la kenosis. Él asume una condición humana con todas sus limitaciones. Y aquí no hay simulación ni apariencia. Dios entra realmente en la historia humana haciéndose hombre, humanizándose. Porque algunos gnósticos enseñan que Jesús solo tenía la apariencia humana, pero que no era hombre. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, él dice las siguientes palabras. El apóstol Juan, en la primera carta, en el versículo 1, él dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está afirmando claramente que nuestro Señor Jesucristo, al vaciarse, al despojarse y adoptar y aceptar la humanidad limitada con el cansancio y todo lo que traía, Él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo era una persona real, como la es nuestro hermano McKeever, como la soy yo, como la son todos los que van a oír este video. Él se limitó, él decidió hacerse hombre. Y qué grande es este misterio, porque el Dios sublime, el único y verdadero Dios, para salvarme, para salvarlo a usted, para salvar a los oyentes, se hizo como soy yo, se hizo a mi manera, se hizo a mi forma. Todas mis limitaciones, el Señor Jesucristo las asumió. Él lloró, Él se cansó, Él fue vulnerable. A Él no es que en apariencia le golpearon el rostro, no, a Él físicamente lo maltrataron. Y Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado. Ellos lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. No se lo imaginaron. No tenía apariencia humana. Él era humano. Él era hombre.
No es que parecía hombre, es que él era hombre. Entonces cuando él se despoja, cuando él decide por su acto voluntario hacer el despojo, lo primero que él se despoja es que renuncia a la manifestación visible de su gloria. Y segundo, asume su humanidad. Lo tercero es que él asume voluntariamente someterse al Padre, obedecerlo. El despojo se expresa de forma suprema en la obediencia de Cristo. Vive como siervo, se somete a la voluntad del Padre, acepta una posición subordinada en la economía de la salvación o en la dispensación, porque prácticamente la palabra economía poco la entiende, en la dispensación de la salvación. Esta obediencia no es inferioridad, no es que él era inferior al Padre. La obediencia de Cristo al someterse voluntariamente al Padre no es que él era inferior. No era inferior, sino que era la función a la cual él había sido enviado por nuestro Padre Celestial. Se sujeta en base a su función como redentor. Y en cuarto lugar, la número 4 es que él también acepta conscientemente la muerte. La kenosis alcanza su punto culminante cuando Cristo acepta morir. No cualquier muerte. El versículo dice, muerte de cruz. Una muerte sustitutoria. Y no solamente era una muerte común y cualquiera, sino que era la muerte del Hijo eterno de Dios, que sustituía mi vida y la tuya con tal de rescatar. Aquí el despojo llega a su máxima expresión, o por decirlo en otra manera, aquí la kenosis llega a su máxima expresión. El autor de la vida eterna entra como ser humano y culmina en la cruz del Calvario para salvarlo y morir. Como dice la palabra del Señor, muerte de cruz. Qué fascinante es poder entender esta palabra tan profunda y misteriosa, ya decía nuestro pastor. Qué bonito, hermanos, darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo jamás perdió su divinidad. Esa jamás fue anulada, sino simplemente velada por su humanidad. Pero esto nos lleva, pastor, a hacer una pregunta quizás que muchos que muchos dudamos, y es que Jesús jamás dejó de ser Dios. Correcto. Muchos tienen esa duda porque existen corrientes que surgen de que Jesús perdió muchos de sus atributos como su omnisciencia, su poder mientras estuvo en la tierra. Muchos dicen que Jesús perdió todos esos atributos, pero ¿cómo podemos nosotros, pastor, defender que Jesús seguía siendo 100% Dios mientras él dormía, mientras él comía, mientras él sentía ese dolor, el cual usted nos explicaba, y la misma palabra dice que él fue tentado en todo? Pero ¿cómo podemos nosotros defender esta posición? Sí, bien. Creo de que la manera de poder entender esto es que tendríamos que hablar un poquito de lo que se conoce como la unión hipostática de Cristo, ¿verdad? Jesús no deja de ser Dios. Eso hay que dejarlo claro. Ya nuestro hermano McKeever nos cuenta, nos relata que hay demasiada secta religiosa. Entre ellos, pues podríamos mencionar uno, y sé que tal vez no se van a ofender ni dañar. Entre ellos tenemos a los testigos de Jehová que consideran que Jesús no es Dios, que Él no es realmente Dios. Y por otro lado tenemos incluso a los gnósticos, que ellos enseñan lo contrario, enseñan que no es hombre. O sea, mientras unos enseñan que Él no es Dios, otros se van al otro extremo y dicen, es que Él no es hombre.
sí es Dios, pero no hombre. Y otros enseñan, es hombre, pero no Dios. Entonces estamos en ese problema teológico y eso no viene de hoy. Si la iglesia primitiva, la iglesia del siglo primero, la iglesia del siglo segundo, ellos combatieron los gnósticos, combatieron a aquellos que rechazaban la humanidad de Cristo. Y lo tenemos en los versículos que hoy hemos leído, que Juan está afirmando categóricamente que ellos tocaron, que ellos oyeron, que ellos palparon al Hijo, al Verbo de Dios. Pero por el otro lado tenemos aquellos que dicen que Él no era Dios, que Él era hombre. Y tenemos los que rechazan su divinidad y tenemos los que rechazan la humanidad del Señor. ¿Cómo podemos nosotros refutar esto? Bueno, apegándonos a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Debemos, y aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios en cuanto a la unión hipostática de Cristo. Debemos saber que no es una mezcla, porque no es mezcla, sino que es una unión donde se une lo divino con lo humano. ¿Qué no enseña la fe cristiana? La fe cristiana no enseña que Jesús era 50% Dios y 50% hombre. Esa es mezcla. Y eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Incluso eso sería una tercera naturaleza híbrida. Pero eso no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, Dios no deja, o sea, nuestro Señor Jesucristo no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Lo que realmente enseña la palabra del Señor en cuanto a la unión hipostática de Cristo es dos naturalezas completas, una divina y una humana, unidas en una sola persona, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué implica esto? Que Jesús es plenamente Dios en su naturaleza divina. Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo lo sostengo yo? ¿Cómo puedo hablar yo con una persona de que Jesucristo es Dios si hay pasajes de las Escrituras donde me enseñan que probablemente no lo fuera? Entonces hay que tener cuidado con la interpretación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estudiar y escudriñar lo que las Sagradas Escrituras afirman. Dice la palabra del Señor, bueno, en varios versículos del Nuevo Testamento, ella nos enseña la divinidad de Jesucristo. El apóstol Juan, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1, él dice una verdad poderosa que los traductores de la luz del mundo, los traductores de la Biblia de la luz del mundo, lo han traducido mal. Porque el versículo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos traducen, era un Dios. Pero el griego no dice eso. Lo que el griego es categóricamente dice que el verbo era Dios. ¿Y cómo sé yo que ese verbo es Jesucristo? Por lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces Juan nos enseña la unión hipostática en un solo capítulo. En el versículo 1 me da la divinidad de él y en el versículo 14 me da la humanidad. 100% hombre y 100% Dios. Cuando yo leo algunas partes de las Escrituras que solamente se le pueden aplicar a Dios, una de ellas, el día que llevan al paralítico, los 4 hombres que llevan al paralítico y no hallaban cómo entrar y suben arriba del tejado, él dice la palabra del Señor que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos comenzaron a cuestionar, bueno, y este está blasfemando. ¿Y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en ese aspecto los fariseos tienen razón, porque el único que puede perdonar pecado es Dios. En ese aspecto estaban bien ellos. Lo que ellos no entendían y no comprendían, que Jesucristo era Dios. Eso es lo que ellos no entendían. Entonces él les va a decir, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico que se levantara y que lo iba a sanar.
Entonces, usted tiene muchos versículos de la Sagrada Escritura donde nos afirma que Él es 100% Dios. Incluso el mismo evangelista Juan en una ocasión dice que Él no tenía necesidad de que le dijeran nada del ser humano porque Él conocía los pensamientos del hombre. Cosa que solamente la puede hacer Dios. Conocer los pensamientos de una persona no lo puede hacer un simple hombre, un simple mortal, ni mucho menos lo puede hacer Satanás, ni mucho menos lo pueden hacer los demonios, ni los ángeles, por querubines, serafines que sea. El único capaz de conocer los pensamientos de las personas es nuestro Señor Jesucristo. O sea, es Dios nada más. Entonces, usted tiene en la Sagrada Escritura versículos bíblicos donde se enseña la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él era 100% Dios. Él recibió adoración. Cuando dice la palabra del Señor que nace en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo y la visita de los magos, que lo mejor sería ser sabios, pero aquí le dice magos, ellos van y dicen que se postraron y lo adoraron. Y el único que puede recibir adoración es Dios. Entonces, él no deja de ser Dios. El hecho de que Él se haya despojado, y como ya explicamos anteriormente, ¿qué quiere decir que se despojara? Que son 4 cosas. Pero eso no quiere decir que Él dejara de ser Dios. La Biblia es clara. La palabra del Señor enseña claramente que Él es Dios. Una vez Tomás le dijo que él pues no creería hasta que metiera el dedo y conocemos la historia. Pero cuando él lo ve y le toca, él dice, ¿verdad? Dios mío, o sea, le pone el título a él de divinidad. Entonces, la palabra del Señor enseña claramente que él era 100% Dios. Ahora tenemos el otro lado. Para los que dicen que no era hombre, y la palabra del Señor nos enseña que Él era 100% hombre. Él era humano. Se cansaba, dormía. Cuando está la tempestad en la barca, Jesús va dormido. Porque va cansado como ser humano. Cuando va en la barca, como ser humano, Él iba cansado. Tal vez de predicar, de recorrer todas las aldeas de Israel. Cansado de predicar. Entonces se durmió. Iba descansando en la barca. Cuando va donde de la mujer samaritana, él le pide agua porque él iba cansado. Y no solo iba cansado, sino que el versículo dice que los discípulos andaban buscando algo que comer porque él llevaba hambre. Entonces usted tiene, en las mismas escrituras tenemos la divinidad de Jesús y versículos que lo respaldan. Y en la misma escritura tenemos la humanidad de Jesús. Ahora, no es una mezcla. Es una unión. No hay confusión. No hay división. Él es 100% hombre, pero también Él es 100% Dios. Y a eso se le llama la unión hipostática. Bien, pastor, si ya hemos entendido todo esto, muchos sacan este verso que dice, cuando nuestro Señor Jesucristo le está explicando a los apóstoles y les dice, el día y la hora nadie la sabe, solamente mi Padre está en los cielos. Ahí está en su humanidad. En su divinidad, Él sí conoce la respuesta, pero está en su humanidad, siendo 100% hombre. Sí. ¿Cierto? Sí. Lo que pasa también, hermano McKeever, que hay que tomar en cuenta allí, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, Él venía a cumplir la misión pues que el Padre le había encomendado y a someterse a todo lo que Él le mandara, ¿verdad? Porque Él mismo dijo que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Ahora, como Dios, no solamente lo sabe el Padre cuando Él va a venir, también lo sabe el Espíritu Santo. Pero eso no lo cuestiona la gente. O sea, cuando Él dijo, esto solamente lo sabe Dios, solo lo sabe mi Padre que está en los cielos, no está diciendo que Él no lo sabe. La gente infiere eso, pero Él no está diciendo eso, sino que Él está reconociendo en ese momento su humanidad. Él está hablando como hombre. Él está diciendo, no, esto solamente lo tiene el Padre. Pero no solamente lo sabe el Padre, lo sabe también el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que escudriña la mente de Dios. Y si el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios, quiere decir que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo saben los tres cuándo Jesucristo va a regresar. Pero Él está, como usted bien lo dice, Él está hablando en su humanidad. No solamente ese versículo, cuando el joven rico se le acerca y Él dice, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solo Dios. O sea, no está diciendo que Él no es bueno, ¿verdad? Sino que la meta de Jesucristo siempre fue glorificar al Padre. Esa fue la meta de Él aquí en la tierra. Por eso Él se despojó, por eso Él se humilló para obedecer la voluntad del Padre. Para obedecerla. ¿Y cómo le iba a obedecer? No es que le iba a obedecer 50%, un 75% o incluso un 99%. Él venía a obedecer la voluntad del Padre y someterse y sujetarse al Padre en obediencia a un 100%. Entonces Él siempre dijo, no, mi Padre que está en los cielos. No, mi Padre, Él sabe cuándo vendrá la venida del Hijo del Hombre. Bueno, no, bueno, solo mi Padre. ¿Verdad? Pero no es que Él se esté excluyendo, sino que está cumpliendo su misión en esta tierra. Bueno, considero de que esta entrevista nos está llenando, nos está fortaleciendo nuestra fe. Te invito a que no te desconectes, que sigas hasta el final de la entrevista. Esto es algo que a lo mejor no lo vas a escuchar en cualquier parte. Por eso hemos decidido tener a nuestro pastor, pues quien es maestro del Instituto Bíblico Reverendo de Jesús Ayala, de nuestra misión Iglesia de Dios Mundial, y él está compartiendo de ese conocimiento con nosotros. Así que te invito a que sigas con nosotros aquí en tu canal, Conversando con Propósito. Bien, continuamos nuestro canal Conversando con Propósito. Estamos hablando sobre el tema la kenosis de Cristo. Ya hemos visto bastante acerca del tema, un tema extenso, pero el pastor ha tratado de traer los puntos más importantes, podemos llamarle, para que nos quede claro qué es ese vaciamiento de nuestro Señor y poder en su momento aplicarlo a nuestra vida. Pero, pastor, también vemos el papel del Espíritu Santo dentro de la kenosis. Si Jesús decidió no usar su propio poder divino de forma independiente, significa que esto, es decir, de los milagros que Él realizó, Él lo hizo en total dependencia del Espíritu Santo. Bien, entonces hay que aclarar, ¿verdad?, que el papel que jugó el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los teólogos le llaman la función del Espíritu Santo en la kenosis, así le llaman ellos. Y hablando bíblicamente y hablando teológicamente, es correcto afirmar que Jesús realizó sus milagros en dependencia del Espíritu Santo. Y esto no niega su deidad. Esto va a ser un poco largo, pero creo que es necesario entenderlo para que nosotros podamos llegar a comprender la necesidad que tiene el cristiano, llámese pastor, llámese líder, llámese hermano, anciano, joven, de depender del Espíritu Santo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, no quiere decir que Él deja de ser Dios. No niega su divinidad, no niega su deidad. Al contrario, la revela correctamente dentro del plan de la encarnación, o mejor dicho, dentro del plan de la kenosis. Ahora, ¿hizo Jesús milagros en dependencia del Espíritu Santo? La respuesta es categórica, sí. ¿Dependió Jesús del Espíritu Santo? Sí. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, primero miremos la afirmación bíblica
La afirmación bíblica es clara. Las escrituras afirman explícitamente que el ministerio milagroso de nuestro Señor Jesucristo está vinculado al Espíritu Santo. Podríamos partir hasta de su nacimiento, porque nace por obra del Espíritu Santo. Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Y fíjese de que, viéndolo bien en el Evangelio de Lucas, que es el evangelio más carismático, Lucas es el evangelio más carismático, o sea, que más se habla del Espíritu Santo. Les dejo de tarea que busquen en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio carismático que habla del Espíritu Santo. Muchas veces habla tanto del Espíritu Santo en la vida de Jesús que lo va relacionando con palabras. Quiero que oigan esto. Vamos, esto es importante en la vida del cristiano que lo entienda, porque nuestro Señor Jesucristo dependía del Espíritu Santo. Le voy a leer solamente algunos versículos del Evangelio de Lucas. En el capítulo 3, dice el evangelista Lucas, capítulo 3, en el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Oiga esto, en el bautismo el Espíritu Santo descendió. Ahora quiero que oiga este otro versículo. Eso está en el capítulo 3, les dije el verso 21 y 22. En el capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo. 4:1, lleno del Espíritu Santo. Ahora oiga esto. En el versículo 14 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, en el mismo capítulo 4, pero ahora nos vamos a ir hasta el versículo, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Ahí está. En el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En el capítulo 3, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta la influencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Desciende sobre él, lo unge, lo llena, le da poder. Ahora, ¿quiere decir que dejó de ser Dios? No, no deja de ser Dios, pero sí dependía del Espíritu Santo. Entonces, ¿es correcto afirmar que nuestro Señor Jesucristo dependió del Espíritu Santo? Sí. ¿Dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Y lo podemos ver aquí, miren. ¿Por qué razón Jesús, siendo Dios, depende del Espíritu Santo? Porque cualquiera podría preguntarse, bueno, si Él puede actuar independientemente, si es omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero decide no hacerlo, ¿cuál es la razón? ¿Qué pretende Él? Y yo creo que este es el punto clave. Porque Jesús decide libremente o elige libremente vivir y ministrar como hombre, como ser humano. Él podría hacerlo en su divinidad. Pero el punto clave es esto, que Él elige depender del Espíritu Santo porque Él decide ministrar como hombre. O sea que Él cuando predicó, lo hizo como hombre. Cuando ministró, lo hizo como hombre. Cuando oró, lo hizo como hombre. Porque Él lo eligió. Por eso dice la palabra del Señor en Filipenses que Él se despojó. ¿Para que libremente elegir, ministrar y vivir sobre esta tierra como vivimos nosotros, como un ser humano? Entonces, eso es el punto importante.
que Jesús decide renunciar a usar sus atributos divinos. Él decide renunciarlo. Él decide despojarse. Él decide humildemente renunciar a usar todos sus atributos divinos. Y ahí digo yo, qué ejemplo de humildad, qué ejemplo de humillación, qué ejemplo de obediencia. Siendo Dios y teniendo atributos, los que tiene el Padre, los que tiene el Espíritu Santo, pero Él decide a no usarlos. Y en vez de usarlos, dice, voy a depender del Espíritu Santo. Jesús no perdió su omnipotencia, pero renuncia a ejercerla de forma autónoma. Vive bajo obediencia, vive bajo humillación. Por eso usted lo va a ver a Él orando. Por eso me da vergüenza cristianos que no oran. Me da pena eso. Porque si Él renuncia a no usar su poder, su autoridad para darnos ejemplo, y nosotros los cristianos estamos viviendo una vida desordenada y viendo a nuestro maestro que Él, siendo Dios, decide depender del Espíritu Santo, y lo vemos orando, lo vemos esperando, lo vemos obedeciendo y lo vemos dependiendo. Creo que estamos mal nosotros los cristianos. Y no porque sea menos que Dios, no, hombre, jamás. No, sino porque Él eligió vivir así. Ahora, alguien preguntará, ¿por qué elige vivir así? Hombre, sencillo, es que Él es el hombre representativo en esta tierra. Él es el hombre representativo. Si Jesús hubiera hecho milagros usando su poder divino independientemente, sin la dependencia del Espíritu Santo, no podría ser modelo de los cristianos. No podría. ¿Cómo me va a dar ejemplo a mí? Si él usó sus poderes para uso personal y autónomo. Pero él no usó su poder, no usó su autoridad para uso personal, no, sino que renunció a él. Entonces, ¿para qué? Para ser el ejemplo a seguir, para ser el hombre modelo. Él, yo creo que podríamos incluso decir que es el sustituto representativo. Entonces, para él obrar por el Espíritu Santo, vive como hombre, confía como hombre y obedece como hombre. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, cuando él es tentado allá en el desierto, que lo tienta Satanás, ¿verdad? Lo tenemos en los 13 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, la tentación. Cada uno da detalles muy importantes que deben de revisarse. Pero hablando de una manera somera de la tentación, Satanás tienta a Jesús y lo tienta primero a que use su poder divino para sí mismo. Si estas piedras, bueno, digo yo, no sé, tal vez es mi punto de vista. Si tomamos como referencia el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 13 al 17, tenemos el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se da la Trinidad en acción. Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal de paloma, y el Padre hablando en voz audible. Y el Padre dice unas palabras: este es mi Hijo amado. En mi punto de vista, creo yo que Satanás oyó esas palabras, desde mi punto de vista personal. Porque cuando tú lo ves en el capítulo 4, o sea, versículos después, en el capítulo 4 del mismo Mateo, el Satanás le va a decir al Señor: si tú eres el Hijo de Dios. Entonces, él tuvo que haber escuchado esa expresión. Bueno, yo escuché que tú eras el Hijo de Dios.
Y si lo eres, bueno, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué lo está tentando Satanás? A que use su poder divino para sí mismo, para su propio beneficio. Claro, él dice que no, ¿verdad? Luego le dice, ¿verdad? Que haga, que se tire del pináculo, ¿verdad? Y entonces dice él que no, pues que no va a tentar al Señor. O sea, actuar fuera de la voluntad del Padre. Él no lo iba a hacer. Jesús rechaza sistemáticamente toda tentación de Satanás. Ahí podemos ver que Adán, cuando cae de la gracia y pierde todas sus bendiciones, está en un lugar deleitoso, está en el lugar Edén, en el lugar de delicia, y de ahí cayó él. Jesucristo, al contrario, estaba en el desierto, sin comida, sin pan. Marcos agrega que habían fieras, pero ahí venció el Señor. Ahí venció el Señor. Nunca Jesús usó el poder para beneficio personal. Y nunca Jesús actuó fuera de la voluntad del Padre. Nunca lo hizo. Siempre fue subordinado a su misión. Ahí puede ver usted que la misión de Jesús, Él la vino a cumplir al pie de la ley. Entonces cierro este punto. ¿Dejó de ser omnipotente? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús posee omnipotencia por naturaleza divina, pero no la ejerce de forma dependiente, sino que se despoja por amor y ejemplo a nosotros. Qué bendición, la verdad, y esto nos enseña que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también debemos de vivir en una total dependencia del Espíritu Santo. Si has continuado con nosotros hasta aquí, también puedes buscar, en un episodio anterior tenemos la llenura del Espíritu, que es parte también del proceso de cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo, porque necesitamos depender del Espíritu. Ya el maestro nos dio ejemplo, nuestro pastor nos explicaba bíblicamente todo este proceso y nosotros no estamos exceptos. Si somos parte del reino, debemos de vivir en total dependencia del Espíritu Santo. Continuamos, pastor, hablando acerca de la kenosis, la exaltación, el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que por lo cual también Dios le exaltó. Entonces, le hago esta pregunta. ¿Existe una ley espiritual donde el despojarse a sí mismo es el único camino hacia la verdadera gloria que Dios otorga? Bien, con referente a esta pregunta, tenemos que ser sabios y contestarla. Y debemos dar una respuesta sabia. Y formularía otra pregunta yo. ¿El cristiano debe despojarse con propósito de salvarse? Parecen la misma pregunta, pero no. ¿Debe el cristiano despojarse con el propósito de salvarse? Y la respuesta es no. O sea, el cristiano no se despoja porque el medio de salvación no es que yo me despoje. El medio de salvación es el que se despojó, que es Cristo Jesús. Entonces, a veces oigo decir a muchas personas, ¿verdad?, que renuncien al mundo, renunciemos a los deseos carnales, a los deseos mundanos, a los deleites de la carne. Y ellos agregan todavía para ganar más el cielo. Y ahí creo que estamos equivocados, estamos cerrados. Porque yo no soy salvo por despojarme de los deseos carnales, de los deseos pecaminosos. Soy salvo porque tengo a Cristo en mi corazón. Entonces, hay que tener cuidado con la pregunta y ser sabios.
yo no me voy a despojar para salvarme. Es como mucha gente dice, ¿verdad? Gánese la salvación. Le dice a los cristianos, gánese la salvación. No, porque entonces si me la gano, ya no es regalo, ya es pago. E incluso oigo personas que dicen, gánese el favor de Dios. No, es que por eso se llama favor. Un favor es algo que yo no lo merezco. El patrón no me puede decir a mí, voy a hacerte el favor de pagarte el sueldo. No, ese no es favor. Esa es la obligación de él, porque yo le hice un trabajo, le hice un servicio. Favor es cuando yo no lo merezco. Favor es cuando yo no soy merecedor de nada. Entonces, cuidado, ¿verdad? No es que vamos a enseñar a despojarnos para ganar el cielo, para ganar la salvación. No, estamos hablando de gente que ya es salva. Y si todavía no tiene a Cristo en su corazón, bueno, lo importante es que acepte a Jesús como su único y suficiente salvador personal de su vida. Pero sí, debemos despojarnos. Y creo que este es el punto de donde nosotros queremos llegar. El versículo que leyó nuestro hermano McKeever siempre está en la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Entonces, dejemos bien, bien claro, es un grave error de muchos pensar que yo me humillo para salvarme. No, es que yo me humillo porque Cristo me ha transformado, me ha cambiado, ¿verdad? Si me humillo, incluso oigo a personas decir, si me humillo lo suficiente, Dios está obligado a glorificarme. No, tampoco es así. Entonces, ¿cómo sería el principio espiritual o la ley espiritual de despojarnos de manera correcta? ¿Cuál es lo esencial? El despojo no genera gloria en sí mismo. Y el despojo no merece gloria. El despojo no exige que Dios me glorifique. No. Entonces, ¿por qué me debo despojar? En mi vida, yo tengo muchas cosas que me tengo que vaciar. ¿Y de qué me sirve despojarme? Dirá alguno. De mucho. Yo me tengo que vaciar o despojar, o la palabra técnica, kenosis, del yo, del ego, de la soberbia. ¿Por qué? Porque el despojarme quita los estorbos de una comunión íntima con el Señor. Quita todo estorbo. Alimenta nuestro corazón con la voluntad de Dios. Pero cuando yo dejo que la soberbia, el orgullo, la prepotencia llenen mi corazón, en mi corazón no habrá espacio. No habrá espacio para la voluntad de Dios y no habrá espacio para Jesús. Porque para poder llenar algo, tiene que estar vacío. Tiene que estar vacío. Si yo tengo una botella con agua llena, yo no la puedo llenar porque ya está llena. Entonces hay que kenosis, hay que vaciar. Entonces yo tengo que vaciarme del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, de la altivez, para que el Señor me pueda llenar de la humildad, me pueda llenar de su voluntad, de su amor, de su gracia. Entonces, la gloria sigue siendo de Dios, porque el profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 42:8: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Yo me despojo, me tengo que vaciar para que el Señor me pueda llenar. Hace unos momentos hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo te va a llenar si estás lleno? ¿Cómo te va a llenar si estás lleno de maldad, de perversidad, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de pornografía? El corazón lleno no lo puede llenar el Señor. Entonces, tiene que vaciarse para que el Señor lo llene con su presencia.
Y Él promete, nuestro Señor Jesucristo promete muchas cosas a los que son de conducción humilde, a los que se despojan del orgullo, de la soberbia, porque ahora, lamentablemente en las iglesias, tenemos demasiada gente llena, pero no del Espíritu Santo, llena, pero no de amor, llena, pero no de misericordia, llena, pero no del perdón, sino que están llenos de soberbia, de prepotencia. No, aquí se va a hacer lo que yo diga. Y tal vez lo que está diciendo o haciendo no es correcto a la voluntad de Dios. Entonces tenemos demasiados cristianos y aquí vamos incluidos todos, van pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, hermanos, líderes, quien sea. Tenemos que vaciarnos, tenemos que despojarnos. Y oiga, y es un acto voluntario, no olvidemos lo que dijimos al inicio. Cristo lo hizo voluntariamente, a él no se lo impusieron. Nosotros no queremos imponerte que te vacíes, no te queremos imponerte que te despojes. No queremos eso. Lo que queremos es enseñarte a cómo despojarte, a cómo vaciarte. Porque mientras no despojes tu corazón, no despojes tu mente, Él no te puede llenar. Él no te puede usar. Tú ves a nuestro precioso Jesús de Nazaret, cómo lo usaba, cómo lo llenaba, sí, porque Él se despojó. En su condición, dijo Él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dijo Él, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si Él se despojó siendo Dios, si Él se vació siendo Dios, cuánto más unos simples mortales como lo somos nosotros. ¿Y por qué el Señor bendice a los que se vacían? ¿Por qué el Señor da gracia? Porque no compiten por su gloria, porque no compiten con Él. En los púlpitos tenemos mucha competencia. Mientras gritamos del púlpito que la gloria es de Él, esperamos que a nosotros nos den gloria. Esperamos que ese aplauso sea por lo que yo dije, sea porque hablé bonito, porque hablé chulo, porque canté bonito, prediqué bonito. No, cuando yo me despojo del orgullo, de la soberbia o de cualquier pecado, no estoy compitiendo con Él. Yo sé que la gloria es de Él, no, sino que quiero que Él se acerque, me llene. No nos apropiamos de su gloria. No, la gloria es de Él, la honra es de Él, la alabanza es de Él, los loores son de Él, los aplausos son de Él. Para Él todo el honor y toda la gloria. Entonces, el despojarnos conlleva que no compitamos con Él, que no tratemos de apropiarnos de su gloria y sobre todo que no confiemos en nosotros mismos. Somos incapaces. El apóstol Pablo dijo, somos ministros competentes, pero no era que seamos competentes por nuestra propia capacidad humana. Somos competentes porque Él nos ha llenado. Entonces, el despojo es el único camino a la gloria. Si lo entendemos como para salvarnos, no. Pero si lo entendemos como una postura humilde de corazón delante de Dios, Dios honra a los que le honran. Al que se autoexalta, se, se trata de glorificar el mismo, confiar en sí mismo, en sus títulos académicos, confía en que es inteligente, es capaz. A la larga, a esas clases de personas, el Señor no las usa. Entonces yo no me despojo de todo pecado para salvarme, no, Él ya me salvó, pero quiero que me use. Para mi gloria, no, yo me quito, yo hago un lado, de la gloria de Él, la honra de Él, la alabanza es para Él.
Claro, ahora tenemos en tarima grandes espectáculos. Y esto es el que tal vez a muchos no les va a gustar. Pero lamentablemente, de tanto espectáculo en el culto, se nos olvida que la gloria se la lleva a Él. La palabra no se equivoca. La Biblia no se equivoca. A nosotros nos corresponde la iglesia de la Odisea, la última iglesia. Una iglesia que tenía a Jesús afuera. Mientras el culto estaba adentro, Jesús estaba afuera tocando la puerta. ¿Y por qué sé que estaba afuera? Porque está tocando puerta. Si hubiera estado adentro, no estuviera tocando puerta. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? Por lo que Jesús dice. Tú dices que eres rico. Tú dices tal cosa. Tú dices que no tienes necesidad. Tú dices esto. Pero tú no sabes que eres un desventurado, un ciego, un miserable y un desnudo. Para poderse llenar hay que vaciarse. Yo te invito esta hora a que no dejes que el diablo llene tu corazón. Al contrario, quien tiene que llenar tu corazón se llama Jesús de Nazaret. Entonces, no debemos despojarnos porque seamos más espirituales que otros. Porque cuando yo me considero más espiritual que otro, más santo que otro, más ungido que otro, es nada más y nada menos que soberbia en su plena acción. Yo no soy mejor que nadie, ni hablo mejor que nadie. Hablamos por pura misericordia. Hablamos porque Dios es grande, sino porque mudos fuéramos. Pero Dios en su soberana voluntad ha permitido que nosotros hablemos, que hagamos algo. Y si algo le salió bien, hágase a un lado. Mírenlo a Él. Miren a Jesús de Nazaret. Un día me dijo una persona a mí, trato de cambiar y no puedo. Trato de mejorar y no puedo. Y me dijo él, ¿y qué puedo hacerle? Me dijo, bueno, he hecho ayunos, he hecho esto, he hecho lo otro. Y yo le dije, es que lo más importante no lo estás haciendo. Es que no te has vaciado. Querés que te llene, pero ya te lleno. Y se quedó paralizado y me dice, ¿de qué me tengo que vaciar? Hace un listado de todo aquello desagradable delante de Dios. Y cuando ya tengas el listado, abajo pone, tengo que vaciarme de todo esto. Cuando tú te vacíes de todo y todo eso, el Señor hará contigo maravilla. Amén. Bien, por eso el apóstol Pablo, ya lo leíamos en Filipenses, dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El vaciarnos. Es necesario vaciarnos para que su presencia comience a llenar nuestras vidas. Bien, vamos a hacerle la última pregunta a nuestro pastor. De verdad que ha sido una entrevista muy amena y bastante conocimiento. De verdad que esto nos va a llevar a nosotros a que tengamos fundamentos en nuestra fe, que no nos podamos alejar de lo que ya Dios está construyendo en nosotros. Recordémonos que estamos en esta tierra, en este mundo, con un propósito divino. Si tú no eres parte de ese propósito, pues aún estás a tiempo. Dice la palabra del Señor que mientras hay vida, hay esperanza. Pastor, ¿qué cree usted que es aquello a los que como cristianos, a los que como hijos de Dios, hoy debemos aferrarnos más para poder alcanzar esa plenitud de Cristo? Porque hay muchas personas que están aferradas a cosas que no los lleva a obtener esa plenitud. ¿Qué cree usted que sería estas cosas que nos atan más al ser humano y cómo podemos dejarlas para acercarnos más al Señor? Realmente, hermano McKeever, es una pregunta honesta. Y aparte de honesta, necesaria. ¿A qué nos aferramos? Dejémoslo hasta
hasta ahí. ¿A qué nos aferramos como cristianos? Nos sentimos la plenitud, nos sentimos la llenura, nos sentimos la autoridad. Y es porque nos aferramos a algo, nos aferramos a cosas. Y he traído algunos puntos que creo yo, pienso yo, ¿verdad? Que es lo medular, pero de que de eso medular se pueden desprender todavía muchas cosas más. ¿Y a qué nos aferramos? Primero nos aferramos a la autosuficiencia, que la disfrazamos de madurez. Disfrazamos nuestra autosuficiencia de madurez. Y creo yo que esa es una de las ataduras más sutiles que hay. Ya sé lo suficiente. No es que yo ya soy maduro, ya soy capaz, ya conozco. No, pero es que yo tengo experiencia. Pero es que yo ya sé el camino de Dios. Y esto genera una confianza que a la larga no se llama confianza. A la larga se llama autosuficiencia. Si tan siquiera nos acordáramos de las palabras de Jesús, cuando Él dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 5, que estuviéramos unidos a Él, porque Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, Él no lo va a echar fuera. Y Él dice unas palabras muy buenas: porque sin mí nada podéis hacer. ¿A qué nos aferramos? Nos aferramos a la autosuficiencia y que la disfrazamos de madurez. ¿A mí qué me va a enseñar fulano de esto? ¿A mí qué me va a decir fulano? Si él ayer comenzó, si ayer vino. Entonces, ¿y qué genera todo esto? Genera menos dependencia de quien dependemos. Genera poca oración profunda. Que la gente dice: ¿para qué tengo que orar tanto si ya sé lo que tengo que hacer? Me recuerdo un caso muy particular de un predicador que se creía autosuficiente, se creía capaz. Él podía hacer esto, podía hacer lo otro. Y que incluso llegó momentos a decir él que él podía ir al púlpito sin necesidad incluso de llevar Biblia. Lo tenía todo en la mente. Pero ese día que él iba a predicar, él mismo lo cuenta, se le borró todo de la memoria. Se le quedó en blanco. No hallaba qué decir. No se acordaba del versículo. Pidió una Biblia. No encontraba, porque uno tiene una característica, no sé por qué, pero que uno su Biblia la conoce tan bien que rapidito encuentra los textos, pero le pueden dar otra Biblia de la misma Reina Valera y no encuentra los versículos nunca. No sé por qué. Entonces quizás tanto uso de la misma Biblia, llegamos a saber más o menos dónde están los versículos. Pero no encontraba los versículos. Y cuando baja del púlpito, avergonzado, oye en su corazón y que le dice una voz: sin mí no sos nada. Y él entendió que él había disfrazado su autosuficiencia con madurez. Muchas veces la gente dice que es madura, no porque lo sea, sino porque tienen en su corazón autosuficiencia. Entonces nos aferramos a él. En segundo lugar, nos aferramos a la imagen y no a la verdad. Muchos creyentes viven cuidando su reputación espiritual, su rol en la iglesia, su imagen de cristiano fuerte. Pero cuando ya ven su debilidad, no confiesan sus debilidades.
Todos tenemos debilidades. Yo tengo debilidades, Mikey las tiene. Ustedes que van a ver el video las tienen. Las escondemos porque queremos que nos vean que somos fuertes, que somos valientes. Por eso cuando oigo a los predicadores desde los púlpitos hablar como que la congregación, ellos sí pecan, ellos se hacen mal, menos ellos. Yo digo, algo esconde en su corazón. Porque de una u otra manera nos impide reconocer nuestras debilidades. Tal vez tengo fortalezas, pero también tengo debilidades. Tengo pro, tengo contra. Pero como nos aferramos a tener una imagen delante de las personas para que ellos nos vieran a nosotros que somos cristianos fuertes, que somos cristianos espirituales, que somos cristianos que leemos las escrituras, que oramos, que ayunamos. Y eso nos va llevando a nosotros a cuidar una imagen externa, pero nuestro corazón, la verdad, no ha cambiado. No confesamos nuestras debilidades. Y entonces no somos sanados. Nos da miedo ser confrontados. Si se le confronta, ya se molesta. Hermano, eso que está haciendo no está correcto, eso no está bien. Pero él, en vez de decir, no tiene razón, hermano, sino que se defiende a capa y espada y trata de guardar su imagen, su reputación espiritual externa, pero en lo interno él sabe que hay cosas que cambiar, hay cosas que dejar, hay cosas que despojarse. También otra de las razones por las que nosotros no alcanzamos la plenitud y nos aferramos nosotros es a nuestros derechos. Y no estoy hablando de los derechos humanos. Estoy hablando de creer que delante de Dios nosotros tenemos derechos. Y no sé si esto va a sonar raro. Muy raro, no sé. Pero mucha gente considera que tiene derecho o derechos delante de Dios. Y usted lo va a ver en los púlpitos, orando de manera tan arrogante, tan soberbia, tan prepotente. Una cantante famosa dijo una expresión que ha marcado el corazón de mucha gente. Cuando ella dijo, no aceptamos un no por respuesta de Dios. Esa es la soberbia en todo su esplendor. ¿Quién soy yo para que Dios me conteste? ¿Quién soy yo para que Dios me responda? ¿Quién soy yo para que Dios me use? No soy absolutamente nadie. La palabra del Señor dice que somos menos que nada. No dice que somos nada. No dice que somos menos que nada. Que dijera que no somos nada, está bien, pero somos menos que nada todavía. O sea, como dijo una viejita, nadita, nadita, nadita somos. Eso somos nosotros. Pero nos aferramos a creer que tenemos derechos delante de Dios. Reclame sus derechos, conquiste sus derechos, arrebate sus derechos. Yo nunca he encontrado eso en la Biblia. Nunca lo he encontrado en las Sagradas Escrituras, nunca. Pero ese es el cristianismo moderno de hoy. Si Jesús, que sí tenía derechos, los hizo a un lado, porque él sí los tenía. Uno con el Padre, en majestad sentada en gloria, y decide vaciarse. Y yo, que no soy nada, me creo con más derecho que aquel que los tenía y no los usó. Porque él no los usó. Él podía usar su poder, pero no lo usó. Él podía, si él tenía hambre, él podía hacer comida como él quisiera. Pero nos aferramos a que tenemos derechos. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Los predicadores. Yo le echo la culpa a los pastores. A esos pastores vividores. A esos pastores que se paran en los púlpitos simple y sencillamente para comer la oveja. Simple y sencillamente le hacen ver, no, es que usted tiene derecho a reclamarle a Dios. Por Dios santo, ¿cómo le voy a reclamar yo a Dios? ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero, por qué me has hecho así? Guardo silencio, me quedo callado y se acabó. Él es soberano. Él es el todopoderoso. Cuando Él habla, yo tengo que escuchar y callarme y arrodillarme y se acabó y obedecer. Tengo que venir yo a preguntarle y a cuestionarle a Dios. ¿Quién soy yo para cuestionarlo a Él?
Un día unos hombres estaban renegando porque cuando los invitó a trabajar a su viña, acordaron un denario. Unos trabajaron desde la mañana, pero el Señor comenzó a pagar desde lo más tarde a lo más temprano. Ellos pensaron de que por haber pagado, ¿verdad? A los que fueron llamados de último les iba a dar más a ellos, que tal vez les iba a dar más. Entonces vienen ellos y comienzan a cuestionar al padre de familia pensando que estaban reclamando sus derechos. Y entonces el Señor les va a decir estas palabras: ¿que acaso yo no puedo hacer lo que es mío, lo que yo quiero? Y eso nos da a entender a nosotros de que no es que nosotros tengamos derecho. Y como les digo, esto va a sonar un poco extraño porque la tendencia en las predicaciones, en los púlpitos, en los podcasts, es hacerle creer al cristiano que él tiene derecho. Y esos derechos que él tiene, se los tiene que reclamar a Dios. Entonces nos aferramos a pensar que nosotros tenemos derechos. Entonces usted va a oír a los cristianos decir: mi tiempo, mi comodidad, mi vida, mi manera de vivir, mi espacio, y que todito eso conlleva a las personas a no vaciarse, a aferrarse a lo que ellos creen que es sus derechos. Pero yo considero que como hijos de Dios, leyendo las escrituras, nos damos cuenta de que la palabra del Señor enseña lo contrario, que lo que recibimos, lo recibimos por gracia, lo recibimos por amor, no por merecimientos propios, no porque nosotros tengamos derecho o lo reclamemos. Incluso hay personas que dicen: arrebato lo que es mío. Si usted no tiene nada, todo es de él. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y hasta los que viven en él. Entonces, como nos aferramos a nuestros derechos, el despojarnos de todo aquello que no está bien nos cuesta. Otra razón por la que no nos despojamos, sino que nos aferramos al dolor no rendido en los pies de Cristo. O sea, muchos cristianos no viven la plenitud porque no han soltado las heridas que han tenido en el pasado. Heridas viejas, heridas que es cierto que le dañaron, es verdad, pero a estas alturas ya no es víctima. Era víctima, pero con el paso de los tiempos el cristiano tiene que saber soltar todas aquellas heridas que en el pasado le han hecho daño. Hay mucha gente, hermano Maki, mucha gente se aferra a eso. Ellos dicen: no, dicen ellos, a mí me hizo daño fulano, me hizo daño mengano. Entonces, cuando ellos están orando, ¿qué espera Dios cuando estamos orando? Que estemos vacíos. ¿Para qué? Para que Él nos llene. Pero como ellos están: no, es que fulano, es que mengano, es que eso está. Incluso he oído a personas que hasta dicen: ah, no, dice, es que de Jehová es la venganza. O sea, ya no es usar el versículo bíblico para lo que verdaderamente se ha escrito, sino que es que me venga el Señor, ¿verdad? Que el Señor me defienda, que yo pues tengo el derecho de ser defendido por Él. Y no digo que no lo hace, pero lo hace a su manera, a su tiempo y a su modo. Entonces, mucha gente se aferra a heridas, al dolor no rendido a los pies de Cristo. No han perdonado, no han entregado su historia pasada en los brazos de Cristo. Entonces, el dolor retenido se convierte en una identidad, en una defensa, en una barrera. Y seamos honestos, una persona que no ha perdonado, eso se le vuelve un obstáculo grande para poder ser lleno. Creo que lo hemos visto en mucha gente, hermano Maquiver. Bueno, creo que haya visto personas que por el dolor, aferrarse a no perdonar, entonces ellos no viven en plenitud, viven arrinconados. Yo los he visto en las iglesias sentados de último, no hablan, se aíslan ellos solos. Entonces yo creo de que esas son las razones por las que nosotros no nos vaciamos. Y la última, que considero yo, hermano McKeever, que es la más grave. La autosuficiencia es grave.
Pero la última es que se está enseñando a llevar un evangelio sin cruz. Se está llevando un evangelio sin cruz. O sea, queremos la resurrección, pero no queremos la muerte. Y no hay resurrección si no hay muerte. Para que Jesús pudiera salvarme, se tuvo que despojar. Tuvo que vivir como hombre, caminar como hombre, sentir como hombre, morir como hombre, para luego resucitar. Pero ¿qué se enseña ahora en los púlpitos? Una resurrección, pero sin muerte. Un evangelio, pero sin cruz. Incluso hay gente que le escucho predicar cosas que me dejan a mí helado. Le digo a veces, ¿cómo es posible que este predicador o este enseñador no se ponga a pensar que va a dar cuentas delante de Dios? Y no solamente tienen la culpa el predicador, también la tienen la culpa los oyentes, porque para eso tienen Biblia en sus manos. Entonces, ¿qué se enseña? Un evangelio sin cruz. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, el verso 23, él dice, si alguno quiere venir, puede, si quiere. Así como él renunció por un acto voluntario, se vació por un acto voluntario, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no, ahora resulta de que están enseñando un evangelio que no lleva cruz, que la iglesia es el centro psicológico, que la iglesia es el centro social, que la iglesia es para pasarla chido, para pasarla bonito. Entonces dice la gente, es que no sentí nada, es que esto no es por sentir. No caminamos en el evangelio por sentimientos, caminamos en el evangelio por convicción. Por eso camino en el evangelio. Yo podría ir al culto y no sentir nada, pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. La gente se equivoca, la gente cree que la presencia de Dios está ahí cuando han sentido bonito, cuando han llorado, cuando han sentido alguna presencia del Señor. Pero aunque no la sintamos, la presencia de Dios ahí está. Entonces, tenemos demasiado espectáculo en las iglesias. O sea, queremos nosotros un evangelio diluido. O como dice, ¿verdad? En las bebidas energizantes, se dice a veces, ¿verdad? Esta bebida es light. Light quiere decir que todas las propiedades han sido quitadas. Así queremos nosotros. Queremos un evangelio light. Que no tenga las propiedades, que no tenga todos los ingredientes que la palabra del Señor nos enseña. ¿Y qué es lo peor? Que tenemos iglesias grandes, iglesias fuertes, de membresías grandes, que están promoviendo esta clase de evangelio, un evangelio sin la cruz. Tener resurrección pero sin muerte. Una victoria pero sin rendirse, sin trabajar, sin luchar. Gloria pero sin transformación. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto, hermano McKeever? Porque aquí creo que vamos cerrando nosotros. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? Cuando yo leo lo que dice Isaías 4:1, todo lo hemos leído. Bueno, y si usted no lo ha leído alguna vez, léalo, es un pasaje profético. El capítulo 4 dice, ¿verdad? Que verso 1, en aquel tiempo echarán mano 7 mujeres. El número 7 en las Sagradas Escrituras, los números no están en la Biblia solo por estar. Si la Biblia menciona 40, si menciona 10, si menciona 3, si menciona 7, si menciona 70, no es de por gusto, o sea, tiene un propósito. Y cuando se habla del número 7, se habla de algo pleno, de algo completo, de algo que no le hace falta, ni hay que quitarle ni añadirle. Entonces dice ahí que 7 mujeres le van a echar mano a un hombre. Estas 7 mujeres, como nosotros siempre lo hemos enseñado, claro, eso tiene su contexto histórico, ¿verdad? Tiene su contexto histórico, que debido a la guerra iba a mermar la población masculina. Pero en el aspecto profético, es que dice que 7 mujeres echarían mano de un hombre. Entonces, estas 7 mujeres son una representación prácticamente de la religiosidad, de la denominación. Este hombre es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Ellas dicen, nosotros pues comeremos.
nuestra propia comida, o sea, los ingredientes de nuestra comida los voy a poner yo. Yo no quiero una comida que se sienta amarga, no quiero una comida que se sienta picante, no quiero una comida que se sienta condimentada. Entonces quiero una comida a mi gusto. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que se está predicando en las iglesias, una comida al gusto del cliente. Entonces, ¿sabe cómo le llamo yo esto? Iglesias al gusto del cliente. Porque si yo voy a hacer mi propio pan, entonces, ¿para qué voy a ir a un restaurante si el restaurante que está ahí no me gusta porque la comida que prepara no es como yo la quiero? Entonces voy a hacer mi propio pan. Entonces, así tenemos ahora. Por eso usted va a ver que los cristianos modernos, que le hablen de renuncia, que le hablen de despojarse, no, con ellos no va eso. Con ellos va a sacar el campeón que llevas adentro, arrebate, ¿verdad? Eso, usted declárelo, usted impóngalo. Entonces tenemos ahora nosotros iglesias al gusto del cliente. Y si usted es aficionado al deporte, bueno, encuentra iglesias que le digan a usted, no hay problema, hasta tenemos equipo aquí nosotros. Y si usted es de aquellos que les gusta el rock pesado, heavy metal, hay iglesias con conciertos que son de esas. Entonces, tenemos iglesias al gusto del cliente, pero no tenemos o tenemos pocas iglesias al gusto del Señor. Si a mí no me gusta la iglesia fulana, aquí no me gusta porque aquí me dicen que tengo que humillarme, tengo que vivir una vida santa, una vida consagrada. Bueno, voy a buscar una donde sea más light, más libertinaje. Entonces yo creo, hermano McKeever, y cerrando, ¿por qué no nos despojamos o por qué nos cuesta despojarnos? Creo que son esas razones. Nos aferramos a una espiritualidad sin cruz, a un evangelio sin cruz, a una resurrección sin muerte. Es más, y me atrevo a decir, nos aferramos a ir al cielo sin tener a Jesucristo en el corazón. Se oye bastante duro, pero es la realidad. La pregunta para usted que nos está escuchando sería, ¿está dispuesto a vaciarse de usted mismo para que ese Jesús que ya nos enseñó lo llene todo en nosotros? Es un privilegio haber contado con nuestro pastor Alberto Panameño. Gracias, pastor, por ese banquete teológico que nos trajo. Nos ha recordado de que el Dios a quien servimos no es un Dios distante, sino que es un Dios que se despojó de sí mismo para que nosotros también podamos ser llenos de Él. Así que, pastor, de verdad, nuevamente, gracias. Es un privilegio tenerlo. Es una invitación para nuestros amigos para que se sigan sumando a esta comunidad, puedan seguir viendo los videos y poder ir también compartiendo con aquellas personas que consideran que también necesitan una palabra del Señor. Sí, agradecido también, hermano McKeever, por el espacio que me brinda de poder hablar un poco de la palabra del Señor. Espero que haya sido de bendición y que ustedes, hermanos o amigos que vayan a ver el video, puedan suscribirse, comentar, dar su punto de vista, dar su opinión, porque son válidas, ¿verdad? E incluso también podría haber personas que no estarían de acuerdo con algunos términos o algunos puntos de vista, pero eso ya son conceptos muy personales. Ahora, ¿qué puedo decir yo para cerrar este momento? Ya que nuestro hermano McKeever me da el espacio para cerrar pues mi participación en este hermoso podcast que es, ¿verdad? Conversando con propósito. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1, dice unas palabras que ponen la, la corona, la cereza, el pastel, donde se terminaría la kenosis. Y es que en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el versículo 1 dice así, miren, por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no se le olvide que no caminamos solos. Con nosotros camina el amigo del esposo. Con nosotros camina el Espíritu Santo. Él lo va a fortalecer. Él lo va a ayudar. Y si algo usted tiene en su corazón que todavía no lo ha sacado, no se quiere despojar. No es que no pueda, sino que no quiere. Yo le invito hoy que le permita al Espíritu Santo que lo dirija y Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Hermano McKeever, gracias. Muy amable. Un placer, pastor, de verdad, de haberlo tenido en nuestro canal. Recuerde que nunca es tarde para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestros corazones. Esto ha sido Conversando con Propósito, diálogos que transforman vidas. Hasta la próxima y bendiciones.